Ok, una de las razones número uno por la cuales no estás facturando o la gente no factura al menos $10,000 al mes como coach, consultor o proveedor de servicios es principalmente, número uno, no cobran lo suficiente y no cobran al menos $1,000. Y número dos, porque no tienen un flujo constante y predecible de llamadas de venta, de personas enfrente de ellos que están interesadas en su producto y que quieren comprar. Ok, entonces en este video voy a enseñarte cómo facturar al menos $10,000 al mes con un appointment setter. ¿Qué es un setter? Es una persona que se encarga de que tu calendario esté lleno de llamadas cualificadas y de forma constante y predecible. El problema número uno es que la mayoría de dueños de negocios no lo integran de la manera correcta, así que hoy te voy a explicar el funnel adecuado sobre cómo integrar un buen setter que te agende por lo menos entre 60 y 90 llamadas cualificadas al mes para que puedas escalar tu negocio de forma constante y de forma predecible. El error es que la mayoría de personas intentan de ellos hacer anuncios, responder chats, agendar llamadas, cerrar llamadas, atender clientes, y esto es demasiado. Si ya estás vendiendo al menos de $3,000 a $5,000 al mes, ya estás cualificado para poder integrar un appointment setter. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de personas lo hacen mal. Una persona promedio lo que hace es que entrevista setters de alguna escuela de setters o alguna persona, luego de ahí le da acceso a la cuenta a la persona y luego de ahí no existe ningún proceso, ¿verdad? Básicamente piensan que un setter es como un software, es como nada más prender y apagar, pagar Loom o pagar ActiveCampaign o pagar cualquier software y que nada más empieza a funcionar. El tema es que los setters son personas, ¿verdad? Y algo que nos ayudó a mí a hacer mi primer mes de $10,000, 6 meses después de iniciar con mi primera oferta, fue tener a un setter, tener una persona que hoy en día todavía sigue en mi equipo. Más de 4 años después, todavía es parte de nuestro equipo y todavía está agendando llamadas de venta y es el responsable de millones de dólares en ventas, y todo porque hicimos un buen proceso de integración de setter, ¿verdad? Un setter no es algo mágico, como repito, sino que tiene un proceso. Entonces, este es el proceso real. El paso número uno es crear un playbook, ¿ok? ¿Qué significa un playbook? Un playbook es un documento donde tienes toda la información de tu empresa, y ya me voy a entrar exactamente qué es lo que dice, pero la importancia del playbook es no depender de personas, sino depender de sistemas, ¿ok? No puedes crear un negocio que depende de una persona, porque ¿qué pasa si el día de mañana se va? Y la cruda realidad es que lo más probable tu primer setter no va a funcionar. Lo más probable es que el primero, segundo, inclusive tal vez hasta el tercer setter no va a funcionar. El tema es que cuando encuentres un buen setter que esté dispuesto a quedarse contigo por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todo lo que necesites, eso te va a generar muchísimo más ingresos y no va a importar toda la gente que tuviste que no funcionó. Entonces, un sistema, no una persona. ¿Qué pasa si mi setter renuncia mañana? Tengo el playbook. ¿Qué pasa si mañana pasa algo, pasa un accidente, se enferma, lo que sea? Yo tengo un playbook y puedo entrenar a alguien nuevo cuando yo quiera. Entonces mi negocio no depende de personas, sino depende de sistemas que son repetibles y que se quedan ahí y que no se van a ningún lado, ¿ok? Entonces el playbook, usualmente lo que incluimos nosotros es una explicación de la oferta, ejemplos de chats que ya han funcionado en el pasado, llamadas de venta, links para el tracker, toda la parte educativa de cómo ser un setter. Yo sé que muchas veces los setters ya vienen de otras escuelas, ya vienen entrenados, pero para mí es crucial que estén alineados con mi método y mi metodología en específico. Igual nosotros tenemos un cliente que tiene una escuela de setters y los entrena, ¿verdad? Y nosotros le ayudamos a construirlo, entonces ya están alineados. El tracker, expectativas, cuáles son sus tareas en el día a día, qué es lo que tienen que hacer todos los días, pase lo que pase, cómo llenar el tracker, cómo llenar un reporte al final del día, toda la información que esta persona necesita y que en menos de 3 días pueda consumirla, pueda entender mi oferta, pueda entender los valores de mi empresa, cultura organizacional, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, todo totalmente desde cero, sin yo tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque en el tradicional la gente entrevista al setter,
tienen una llamada donde le dan las claves, donde le explican más o menos qué es lo que ofrecemos, cuánto cobramos, pero realmente no le dan mucho, entonces no lo están seteando para el éxito, ¿verdad? Si tienen un diamante en potencia, nunca va a llegar a ser un diamante, nunca va a llegar a ser un A player, nunca va a llegar a ser un 10 de 10, porque tus sistemas no lo están dejando. Entonces muchas veces no es culpa del setter, no ocupas un mejor setter, ocupas un mejor sistema, ¿ok? Y ocupas que si cuando llegue esa persona, no se desperdicie. Porque es que yo logré tener un setter que está 4 años después con nosotros, es porque hemos logrado crear un sistema y darle todo el ecosistema necesario para que se convirtiera en un A player, para que se convirtiera en un 10 de 10. Porque la realidad es que mi setter actual o el principal nunca fue setter en el pasado. Cuando lo integramos, la palabra setter apenas estaba empezando a existir. No habían trackers, no había playbooks, no había nada. Y lo sacamos adelante. ¿Por qué? Porque creamos sistemas que permitieron que él se convirtiera en su mejor versión y pudiera crecer y podemos todos crecer juntos durante el negocio, ¿ok? O durante el proceso de escalamiento. Entonces, número 2, primero el playbook, que eso ya la mayoría de gente no lo hace, ya es un paso extra o un paso que va a hacer toda la diferencia. Número 2 es el sistema de onboarding, ¿verdad? El onboarding no debería ser nada más como tome, aquí está el acceso a la cuenta, tuvimos una llamada y todo bien, sino que deberíamos tener un paso a paso. Nosotros lo tenemos dividido por semanas y vamos viendo cómo es el proceso de onboarding. Entonces, por ejemplo, nuestra primera semana con el setter, yo tengo una llamada diaria de 30 minutos todos los días para asegurarme de que está alineado, ¿ok? Antes yo lo que hacía es que tenía una llamada a la semana, 3 llamadas a la semana, pero era muy poco. Y la mayoría de personas hacen eso con sus setters. Los ven una vez a la semana o los ven realmente nunca, prácticamente. Entonces, la primera semana o los primeros 7 días son cruciales para integrarlo de la manera más rápida y que no hayan cabos sueltos, ¿verdad? No queremos intentar de que cometa la menor cantidad de errores posibles, ver el tracker, ver cómo funciona todo, ¿ok? Entonces 30 minutos al día por 7 días seguidos. Luego de ahí le bajamos el cadence o la frecuencia a al menos 3 llamadas a la semana. Uno de los errores más comunes de la mayoría de personas al integrar un setter es que tienen una llamada a la semana o literalmente prácticamente nunca se ven con el setter. Nosotros hacemos 3 llamadas mínimo entre todo el equipo, closer, setters. Ellos se ven todos los días, pero yo en este momento de la empresa me meto a 3 llamadas, ¿ok? Ya mi sistema está establecido, ya los setters y closers pueden funcionar por su propia cuenta, aún así yo entro a mínimo 3 llamadas semanales para estar ahí. ¿Por qué? Porque estos son cash generating activities. Eso es lo que genera efectivo para mi negocio y el efectivo es oxígeno. Sin efectivo, sin ventas, nada funciona. No podemos pagar salarios, no podemos pagar softwares, no podemos pagar anuncios, nada va a funcionar. Por ende, esa es la prioridad número 1 del business para mantenerlo a flote. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es entrar en estas llamadas, ¿ok? Si no son diarias, son mínimo 3 veces a la semana. Cuando ya tenemos el sistema de onboarding, el setter también tiene algo importante que la mayoría de gente no hace, que son los KPIs, ¿ok? KPI significa metas, Key Performance Indicators. La persona tiene clara cuál es su meta, cuántas metas, cuántas agendas debería hacer para poder lograr su meta. Entonces, yo lo primero que hago con los setters es preguntarles cuál es su meta, cuánto quieres hacer, cuál es, ¿verdad? Porque se le paga por. Eso es importante también, definir cuánto se le va a pagar. Usualmente, o lo normal, es un 5% del efectivo recolectado. Va a depender mucho del ticket y de cuántas ventas están generando. Si eres una persona que cobra $1000 por el producto, no es lo mismo que si cobras 3000, 5000, 10000. Entonces, esto se tiene que ajustar, pero usualmente se gana solo por comisión. Entonces, esto no agrega riesgos al negocio, ¿ok? Y usualmente son personas que son muy alineadas con ganar más comisiones, con querer generar más ingresos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Cuando seteamos los KPIs, le preguntamos a la persona cuál es tu meta. Si esa persona dice, bueno, yo quiero hacer $1000 al mes porque quiero tener mejor libertad, porque quiero dedicarme 100% a esto full time, etcétera, le sacamos los números y decimos, ok, para generar $1000 en comisiones, tienes que hacer 50 conversaciones al día, tienes que agendar 1 o 2 llamadas al día, tienes que hacer 20 asistencias al mes. O sea, sacamos todos los números precisos de qué necesita hacer esa persona basado en nuestro porcentaje de cierre, basado en nuestro ticket, basado en cuánto recolectamos de efectivo al mes. Y basado en todo eso, le dejamos claridad, ¿ok? Y eso es una de las lecciones como de liderazgo más importantes, es que todo el mundo entienda
cuál es el paso a paso para llegar a sus metas, porque si no, no van a querer continuar, no van a estar motivados o no van a entender cómo sus sueños y sus metas se van a cumplir gracias a nosotros o gracias a nuestro negocio. Cómo nuestro negocio se puede convertir en una plataforma o en un lugar para que ellos puedan llegar a la versión que ellos quieren llegar a ser y los resultados que ellos quieren llegar a tener. Entonces, seteamos los KPIs, ponemos los pasos, ¿verdad? Yo esto lo veo como literalmente como, y perdón mis dibujos, pero es como una zanahoria adelante, ¿verdad? Es que la persona entienda hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer, cuál es la siguiente meta, cuál es el siguiente paso. Si no, el setter se va a ir, ¿ok? Si no, el setter se va a ir con la competencia, se va a ir con alguien que le ofrezca más de un 5%, y no necesariamente hay que pagar más para tener una mejor persona, sino que hay que crear un buen sistema para que un 10 de 10, un guerrero, se quiera quedar con nosotros, ¿ok? Entonces, reuniones 3 a la semana mínimo, y esto nos va a generar efectivo y nos va a generar que sea predecible, ¿ok? ¿Qué hacemos en estas reuniones? Vemos el tracker, vemos chats, revisamos chats. Yo no soy fan del micromanaging, yo no soy fan de meterme y ver cada numerito y ver cada conversación para asegurarme de que todo esté bien, pero la persona se lo tiene que ganar. Entonces, yo cuando el setter, digamos, si yo lo veo por ciclos, si todo está bien, hago revisiones menos frecuentes, ¿verdad? Le doy más aire. Si las cosas no van tan bien, voy haciéndolo más y más y más y voy viendo más las conversaciones y conforme las cosas van mejorando, lo vamos haciendo más y menos frecuente, ¿ok? Yo lo veo como ciclos, como cuando las cosas no van bien y no logramos los KPIs, estoy más encima de la persona. Cuando las cosas están funcionando bien, entonces yo le doy más aire y se van ganando ese aire, se van ganando, ¿verdad? Yo soy fan de la meritocracia. Si la persona hace lo que tiene que hacer, se lo merece, se lo ganó, entonces se ganó la libertad, se ganó que yo no esté encima de ellos, se ganó que no esté revisando el tracker todos los días o el reporte todos los días, ¿verdad? Entonces eso es más un tema como de expansión, encoger y expandir para poder liderar a la persona y que llegue como a esos resultados que estamos buscando. Al igual, a nivel de KPIs, esto lo que va a generar es predictibilidad en el negocio. Muchas veces pasa que el negocio sube y baja, lo cual es totalmente normal. Lo bueno de un setter es que si todo su enfoque número uno es generar agendas y poner personas cualificadas enfrente tuyo, las va a poder filtrar mejor, va a poder aprovechar al máximo los followers y los prospectos que tenemos, y además se va a asegurar que esa persona asista a la llamada, hacer seguimientos, asegurar que se venda de forma constante y predecible. ¿Por qué pasa? Que nosotros como dueños de negocios tenemos otras cosas que hacer. Tenemos que grabar contenido, tenemos que hacer los anuncios, tenemos que atender a los clientes, tenemos que agarrar las llamadas de venta. Entonces, si tenemos a una persona que se le paga por comisión, que su única meta literalmente en el trabajo es agendar llamadas de forma recurrente y predecible, vamos a tener un negocio predecible. Porque no, una cosa es hacer $10,000 al mes, un mes, y otra cosa es hacerlo de manera consistente, escalable a largo plazo. ¿Ok? Entonces, es por eso que instalar un setter de la manera correcta es lo más importante que puedes hacer para seguir escalando tu negocio.